mesma forma que o pai dele gosta muito de falar com as pessoas do México. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado, Arturo. É um prazer. Luiz Felipe, é um prazer. É um prazer para nós, meu amigo. Luiz Felipe é um neurocirurgião certificado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ele é chefe dos serviços de neurocirurgia do Hospital Chamado de Deus, de Porto Alegre, Brasil. Ele fez um fellowship na Universidade de Florida como professor Houghton, um fellowship também com o professor Kawase, um fellowship na Universidade de Tübingen com o Dr. Marcos Tatequiba. Os dias de hoje, Luiz Felipe vai dar-nos o ponto de vista dele, particularmente dos meningiomas do piso anterior, os critérios que ele tem para microcirurgia e endoscopia. Muito obrigado novamente, Felipe, e bem-vindo. Arturo, muchas gracias a usted, al doctor Soriano, doctor Luis Ordóñez. Es un enorme placer estar acá con los colegas de México y los colegas en esta situación de participando en un webinar conjunto con la Sociedad Mexicana de Neurocirugía. Yo lamento que yo no hablo tan bien el español como tú hablas en portugués, Arturo. Entonces, como combinamos un poco antes, yo estoy estudiando español, pero no está bueno ainda. Entonces yo voy a empezar a hablar en portugués despacito. Se queda muy rápido, por favor me sinalicen, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a hablar entonces sobre los meningiomas de la base anterior, específicamente los meningiomas que se discute cuál es la mejor vía de abordaje, o endonasal o microscopía. Para los colegas que no me conocen, yo soy un aficionado, un entusiasta de la cirugía endoscópica, mientras que es importante para mí discutir un poco sobre micro versus endo, y como dice acá, voy a defender en esta charla el punto de vista de la microcirugía para los meningiomas de la base anterior. Es el grupo con el cual nosotros trabajamos. Nosotros todos conocemos estos conceptos de meningioma, que la decisión quirúrgica va a depender de la localización y tamaño del tumor, la relación anatómica de las estructuras vecinas, la profundidad y distancia de la superficie que estamos. Por ejemplo, con un meningioma de gotera olfativa o un meningioma de tubérculo celular. Es muy diferente la profundidad de trabajo. Nosotros tenemos que tener en mente el tipo histológico, si hay o no hay nutrición pial y si hay o no hay enclausuramiento arterial o venoso o nervioso. Além disso, no planeio dessa cirugía debemos considerar el status clínico del paciente, si es malo, si es bueno, la experiencia del cirujano, que es siempre muy importante. Y otra cosa es cuál es el objetivo de la cirugía y cuál es la tecnología que nosotros tenemos disponible para hacernos lo que intentamos hacer. Entonces, comparando, cuando nosotros hablamos en vía transcraniana para meningiomas de la base anterior, nos tenemos una vía más común, que es la bifrontal, pero podemos ejecutar variantes unilaterales como suborbital, supraorbital o mismo un abordaje pterional o combinación de estas vías. Por otro lado, cuando hacemos un abordaje endonasal, tenemos un canal derecho para llegar en todo piso de la base anterior, siempre lembrando que nosotros tenemos la limitación lateral de las órbitas. Esta será nuestra mayor limitación en términos de campo operatorio cuando comparamos la abordaje por vía transcraniana. Especialmente cuando miramos la distancia de trabajo y las camadas de cerramiento, vemos que cuando trabajamos por una vía endonasal, trabajamos
con un flap nasoseptal comúnmente, o con flaps con camadas no vascularizadas, eventualmente con un flap de pericráneo que podemos usar, y siempre lembrando que la gravedad, la fuerza de la gravedad está contra nosotros. Cuando lo abordamos por una vía transcraniana, nos tenemos la barrera de la piel, el periósteo, gallia, el hueso, la dura madre y la gravedad que va a auxiliar, a ayudarnos a prever una fístula licuárica, por ejemplo. Otro factor es la distancia. Si usamos una reguita, yo no sé si regla es la misma palabra en español, pero vemos que la distancia, mismo que sea un meningioma de tubérculo, de gotera olfativa o un meningioma de tubérculo celular, nosotros tenemos siempre una distancia de trayecto menor vindo de intracraniana comparada con la vía endonasal. Entonces son algunas características que me hacen a pensar que la vía transcraniana es preferencial en estos casos que nos vamos a discutir puntualmente uno a uno. Empezamos por meningiomas de la gotera olfativa. Meningiomas que generalmente serán grandes porque su manifestación no es comúnmente de nervo craneano, hasta puede haber la anosmia, pero generalmente será por síntomas de comprometimiento del lobo frontal. Vemos un meningioma muy largo y hay algunas cosas a observar acá. Cuando miramos las goteras olfativas de un lado y del otro, la crista Galli, generalmente estos tumores son tumores que crecen pegados a uno o dos lados y generalmente generalmente no digo, pero en 50% de los casos, uno de los nervios olfativos está libre, está comprimido, pero no envolvido o comprometido por tumor. De forma que nosotros podemos muchas veces hacer esta cirugía preservando la olfacción del paciente, cosa que no se puede hacer cuando abordamos por una vía endonasal, que cuando sacamos el piso anterior de la base, más anterior en la gotera olfativa, todas las fibras del nervio olfativo bilateralmente son perdidas, entonces la olfacción no se puede preservar viendo por un abordaje endonasal. Otro parámetro que es muy importante considerar es que estos tumores de la gotera olfativa muchas veces son grandes, como yo mostré en aquel ejemplo, y van além de los límites de la órbita. Entonces, si queremos realmente hacer un Simpson de un grado adecuado, no conseguiremos remover la dura madre infiltrada que está más lateralmente a la órbita. Entonces, acá vemos que existe un nervio olfativo, aquí está el otro nervio, y en este detalle vemos que hay como una manga de líquido cefalorraquidiano envolviendo el nervio y que permite pensar que al menos tal vez haga alguna chance de preservar la olfacción en este paciente. Otra cosa es que hacer retallos nasoseptais o otros retallos pediculados es más fácil en la porción posterior y bien más difícil en la porción anterior de la fosa, de la cavidad nasal. Entonces, remover un meningioma de gotera olfativa por acá, por vía endonasal, me parece un poco más complicado y con más riesgos do que hacerlo por una vía intracraniana, sea subfrontal o bifrontal. Y la distancia también es mucho más corta viendo de transcraniano do que por la vía endonasal. Este es apenas un ejemplo de aquel mismo tumor, mostrando el trabajo con interrupción del seno sagittal superior y haciéndose el debulking interno del tumor, apenas cotonoides. Puede sí usar retractores, mudando la posición de los retractores de tiempos en tiempos y con paciencia ir haciendo la técnica que todos nos estamos
acostumbrados a hacer en cualquier sea la cirugía. Al final vemos el quiasma óptico, o los nervios ópticos libres de tumor. Aquí está el quiasma óptico preservado y podemos trabajar en remover toda la dura matre y bloqueamiento del hueso, no solamente en la porción más mediana, mas también un poquito más lateral si creemos necesario. Y este es el resultado postoperatorio con la integridad de la cavidad nasal preservada a través de una abordaje subfrontal. Los meningiomas de plano esfenoidal son tumores que tienen características de algunas veces un poco más anteriores, o sea, características de meningiomas de gotera olfativa y algunas veces meningiomas de tubérculo. Pero lembren siempre que lo más importante de estos tumores es considerar la extensión lateral de la cauda de la dura matre infiltrada por tumor y si va adelante de los límites de la órbita o no. Entonces, es una situación muy particular que tiene que ser discutida caso a caso. Este es el postoperatorio por una abordaje transcraniana. Este es el tumor que causa más discusión cuanto a la vía intracraniana o la vía endoscópica y endonasal. ¿Qué región es esta? Es la región que comprende desde la silla túrcica, la región del tubérculo celular, la región entre los dos nervios ópticos y la región del plano esfenoidal. ¿Y por qué es tan sencillo? Porque acá, diferente de más adelante, donde tenemos solamente los nervios olfativos, acá nos tenemos los nervios ópticos bilateralmente, las carótidas, y toda la región de la célula túrcica y el tallo hipofisario. Entonces, es muy importante entender las diferencias que hay en un tumor que es solamente del plano o un tumor que es más del tubérculo celular propiamente dicho, o otros que invaden, que penetran la silla túrcica y crean un obstáculo a más en la resección cirúrgica. Miren esta imagen mostrando que estos tumores realmente pueden ser accesados tanto por una vía transcraniana, generalmente unilateral, o pueden ser abordados también por una vía endonasal. Un punto muy importante en consideración de qué vía escoger para los meningiomas del tubérculo celular es si la invasión del canal óptico, que está acostumbrado a acontecer en cerca de 20 a 30% de los casos, si esta es por debajo del nervio óptico o por arriba del nervio óptico. Puede vir por acá la infiltración tumoral o puede vir por el techo del canal óptico, porque esto hace una decisión más direccionada al abordaje endonasal endoscópica, mientras que cuando el tumor se extiende superiormente al canal óptico, la abordaje transcraniana es muy más tranquila, porque nosotros no podemos hacer la curva del nervio óptico por una vía endonasal. Esta es una imagen mostrando que otra cosa que influencia mucho es si el tumor es totalmente de la región más anterior del tubérculo celular, o es del tubérculo, exactamente del tubérculo, o se hace una proyección interna en las glándulas, en la silla túrcica, con desplazamiento de la glándula pituitaria. En esos casos fica muy claro que el abordaje endonasal será de gran ventaja sobre la vía transcraniana. Entonces, de forma general, ¿cuáles son las limitaciones anatómicas de la vía endonasal y de la vía transcranial? La vía endonasal, como nosotros hablamos a poco, la invasión superior del canal óptico es un límite anatómico. Extensión lateral o sobre el nervio óptico y carótida interna. Y también cuando nosotros
en nuestra opinión, cuando en la resonancia magnética observamos que hay un envolvimiento neurovascular que puede ser significativo. Por otro lado, la vía transcraniana tiene una significativa limitación cuando el tumor invade para dentro de la silla túrcica, que nos obliga muchas veces a drilar o piso anterior y causar una comunicación entre el espacio intracraniano y el seno esfenoidal. Y también cuando nosotros tenemos invasión inferior o medial al nervio óptico. Esto se queda una limitación para abordaje, se crea una limitación para el abordaje por vía transcraniana. Este es un tubérculo, meningioma de tubérculo celular, que vemos que desplaza lateralmente la carótida interna izquierda y que ello corre, es de tubérculo celular, pero se extiende desplazando posteriormente el tallo hipofisario. Es un tumor que no es grande, pero es tamaño, digamos, medio, y que nosotros optamos por hacer una abordaje transcraniana, porque este caso sería un caso plenamente factible, digo yo, por vía endonasal, pero nosotros tenemos más experiencia y más destreza manual para hacerlo por una vía transcraniana. Entonces, esa fue la razón por hacernos de esta forma. Aquí es lo postoperatorio. Este otro tumor que tiene a principio una progresión para dentro de la silla túrcica, pero nos vemos que hay acá una línea y que no es todo tumor. Entonces el tumor no está desciendo hasta acá. El tumor está desciendo y desce solamente hasta este punto con el tallo hipofisario desplazado posteriormente. Si nosotros hacemos por una vía endonasal, puede ser, pero tenemos que lidiar con la hipófisis para llegar a esta porción más posterior. Por otro lado, vemos que en el corte, la imagen coronal, hay extensión lateral a carótida interna, mientras que no es posible por una vía endonasal endoscópica, en nuestra opinión, hacer la resección de esta parte del tumor y tampoco estas extensiones más laterales de este. Hicimos entonces un abordaje supraorbitaria unilateral con bloqueamiento parcial del techo orbitario, pero no la remoción del techo, sin necesidad de hacer el uso de las espátulas. No hay problema de usar espátulas, desde que sea de manera gentil y cambiando la posición de las espátulas, letratores. Y hacemos la técnica clásica de coagulación de la base, de vascularización del tumor, despegue del tumor de la base anterior, progresivamente, usando también el aspirador ultrasónico, se coagula un poquito más. El aspirador ultrasónico, mira que no sangra prácticamente nada. Vamos avanzando un poquito más. Aquí vemos el nervio óptico ipsilateral, lado derecho, el tumor, y empezamos a trabajar. Esta para mí es la mejor ventaja de hacer por vía transcraniana, es la manutención de un plano de aracnoides que a mi manos es más fácil de separar de estructuras nerviosas o vasculares do que con una técnica endonasal. Yo sé que doctor doctor Luis Gómez Amador hace muy bien esto, pero yo creo que para mí es más fácil de hacer esta separación de nervios ópticos, especialmente de las aracnoides, que el tumor está apegado, do que hacer por una vía endonasal. Acá, mirando a carótida, y al final vemos el nervio óptico, la carótida, del otro lado el tallo hipofisario, y después hacemos el bloqueamiento de la implantación del tumor y el cerramiento con galla aponeurótica. Y este es lo preoperatorio y las imágenes de postoperatorio. Este tumor es un tumor pequeño y que sería muy
tranquilo de hacerlo por una vía endonasal endoscópica. Pero, más una vez, es tranquilo de hacer por una vía endonasal endoscópica, pero es muy tranquilo de hacer por una vía intracraniana subfrontal o supraorbitaria. Entonces nosotros elegimos hacer por una incisión supraciliar, de esta vez. No es necesariamente hacer siempre, pero miren, o lo que parecía fácil en un primer momento por ser un meningioma pequeño, este tumor está mucho más apegado al nervio óptico do que el tumor anterior que lo presenté, de forma que preferimos isolar este componente del tumor, remover el restante del tumor primero. Voy a avanzar un poquito más. Y mira, en final de la cirugía, removemos ese pedazo y ahora vamos a trabajar en esta parte que está muy apegada e invadiendo el canal del nervio óptico por arriba del nervio. Entonces, mira, que estaba muy adherido, el nervio óptico salió bastante sangrado, pero se recuperó muy bien de la visión. Pero yo creo que tenía mucho más dificultades de hacerlo por una vía endonasal, en mis manos, claro. Y este es lo postoperatorio de ese tumor por una vía supraorbitaria. Si nosotros miramos los resultados, hay un artículo de 2017 de Dr. Schwartz, que es una persona que tiene mucha experiencia por la vía transcraniana y también por la vía endonasal, o mirando apenas meningiomas de la gotera olfativa. Y él muestra que los resultados de resección macroscópica mayor son mucho mejores, pero la mejora de la visión es significativa por una vía endoscópica endonasal. Con todo, su grupo reporta que los tumores seleccionados para la vía transcraniana eran significativamente mayores do que los tumores seleccionados para la vía endoscópica. Entonces, termina el trabajo citando que la vía transcraniana ainda es la mejor vía para los meningiomas de la gotera olfativa. Esta es otra metaanálisis de un grupo con bastantes casos que muestra las diferencias donde la vía transcraniana sí posee una posibilidad de resección mayor en los meningiomas de la gotera olfativa, pero mira, de nuevo, hay una diferencia significativa de mejora da visión por una vía endoscópica endonasal. Lo problema está acá, son las complicaciones, donde nos tenemos mucho más complicaciones en casi todas las complicaciones posibles de abordajes de tumores de la base anterior, comparando vía endoscópica versus vía transcraniana. En este grupo también tenía tumores menores en los casos seleccionados para vía endoscópica endonasal. Hay un trabajo muy interesante que yo recomiendo a todos, que es un grupo con muchas personas diferentes, neurocirujanos que hacen muy bien en transcraniano o por vía endonasal, mostrando una nueva clasificación que podrá ser utilizada. Es muy interesante esta clasificación y facilitará, ayudará a hacermos comparación entre trabajos de disección endoscópica y de disección microscópica de tumores. Este es un trabajo relatado por Dr. Paul Gardner, que todos nosotros conocemos, que es una entidad en cirugía endoscópica endonasal, donde Simpson 1 fue garantizado en 81% de los pacientes y mejora de la visión en 85% de los pacientes, pero en humanos, esto era 2014, ainda tendríamos 16% de fístula en los años más recientes, o que es mucha fístula licórica postoperatoria. Este es un otro trabajo comparando los mismos tipos de tumores, mostrando resultados bastante semejantes a estos mostrados por Dr. Paul Gardner. Es uno. Existe otros artículos, Dr. Schroeder,
que es un cirujano que hace mucha endoscopía endonasal y transcraniana, que es alemán, con muchos trabajos publicados, que comienza comentando para tuberculosela meningiomas, diciendo que la abordaje endoscópica endonasal es superior para abordaje de tumores se comparada a vía transcraniana, no que dice respecto al resultado de la fisión. Pero mostró que en su trabajo a acuidade visual mejoró con la abordaje transcraniana, 93% de gross total resection, 90%, en ningún paciente lo deterioró. Y llama la atención a una situación muy interesante que yo tengo certeza que el doctor Amador irá a comentar después, que es muy interesante, que es el uso de la endoscopía como algo para asistir, para complementar la cirugía transcraniana. No se trata de una abordaje combinada trans e endonasal. Es una abordaje transcraniana y que después de hacer el trabajo con los microscopios, se usa el endoscopio para mejorar la remoción tumoral, y esto procedió en más de 40% de los casos que se logró remover más tumor do que se pensaba ser posible. Entonces, siempre lembrar del auxilio de la ayuda endoscópica en la manipulación de los tumores próximos al aparato óptico. Outro trabalho do Dr. Schroeder chama a atenção também do desconforto dos pacientes submetidos à cirurgia endonasal, a morbidade nasal, tempo de recuperação um pouco mais alargado, e faz uma comparação também da abordagem por eyebrow incision versus endonasal. E ele conclui que a abordagem endoscópica endonasal é benéfica para tumores menores, localizados especialmente por debajo o atrás del quiasma óptico. Por ejemplo, los pacientes que tienen un quiasma óptico prefixado. Las conclusiones entonces de esta charla son que, comparando la vía endoscópica endonasal, tenemos limitaciones de cerramiento, mayor distancia de trabajo, en nuestra opinión, un poco más de dificultad de manejo cuando hay vascular o neuroentrapment, más morbidad nasal y la restricción de abordaje de la línea media, que nosotros tenemos que quedar dentro de la línea de las órbitas. Cuando falamos de los beneficios, especialmente cuando tenemos masas celares, intracelares o posteriores o inferiores al quiasma óptico, cuando el tumor, invasión del tumor es inferior y medial al canal óptico, al nervo óptico, la posibilidad de vascularización precoce del tumor, esto es real, y esta yo compongo entre comas porque no brain manipulation en real, muchas veces por no tenemos los instrumentos y la capacidad de destreza manual, podemos sí hacer daño cerebral si nosotros no tuviéramos mucho preparo para eso. Por la vía transcraniana, las limitaciones son a manipulación cerebral, que es inevitable, a la cuestión estética, por causa de la incisión, bleeding, mayor sangramiento y mayor manipulación del nervio óptico, pero nosotros tenemos un campo visual de cirugía más amplio, más fácil de hacer microdisección, inequívocamente tenemos menos complicaciones, no tenemos limitaciones laterales, podemos trabajar un poquito más fácilmente, bien manualmente, tenemos una visión 3D real y podemos combinar el micro con el endo por la vía intracraniana.
Concluimos que nosotros hasta el momento pensamos que nosotros no teníamos data suficiente para soportar la abordaje endonasal endoscópica en larga escala para estos tumores. Eso todos concuerdan. Lo que dice tamaño, generalmente tumores más largos, mayores do que 1.5 centímetros, son más fácilmente tratados por la vía transcraniana. La alteración visual, ela es mejor sí en la vía endoscópica endonasal y especialmente en aquellos casos seleccionados como nosotros hablamos anteriormente. Las complicaciones son mucho más comunes en la vía endonasal endoscópica. La experiencia para hacer los meningiomas por la vía endonasal ela es muy más corta, es muy más difícil de estar entrenado para eso. No es todo que consiguen hacer lo que el doctor Amador lo hace, porque nosotros no vemos casos suficientes de meningiomas de esta área para hacer por vía endonasal. Entonces, acaba que nosotros vamos a hacer mucho más por vía intracraniana y las manos se quedan mucho más entrenadas con esta vía intracraniana. Por final, consideramos entonces que la vía intracraniana sigue siendo lo padrón oro para este tipo de tumores de meningiomas de la base anterior, pero la endoscopía, la abordaje endonasal endoscópica es muy importante para tumores menores, localizados en la línea médica, con extensión diafragmática para abajo del diafragma de la silla o intracelular y con extensión sub o retroquiasmática de los tumores. Muchas gracias. Perdón por lo oportunidad terrible. En la clínica de base de cráneo, la mayor parte de nuestros casos tratados por cirugía endonasal endoscópica, como pueden ver aquí, cerca del 82% corresponde a adenomas de hipófisis. Sin embargo, sí tenemos un 2% de los casos que se presentan como meningiomas y que son susceptibles de tratamiento con estas técnicas endoscópicas, siempre y cuando, como mencionó el doctor Alen Castro, sigamos ciertas reglas y tengamos en consideración los límites y el beneficio que va a tener el paciente con la realización de alguna determinada técnica quirúrgica. Tenemos que ser constantes en el entrenamiento en laboratorio, sea cualquiera de las posibilidades a las que podamos accesar. Actualmente existen muchos laboratorios en Estados Unidos, incluso aquí en el país, en donde se pueden perfeccionar estas técnicas microquirúrgicas y endoscópicas antes de irnos al paciente. Existen modelos endoscópicos específicos como publicado por el grupo de Pittsburgh con el doctor Juan Bargés, en el cual se trata de que el residente de neurocirugía o el neurocirujano pueda familiarizarse con las técnicas quirúrgicas que se requieren para el tratamiento de lesiones endonasales endoscópicas. En el instituto, con el doctor Alberto Ortega y José Ramírez, implementamos un modelo endoscópico con un modelo animal de rata y una careta de una base de cráneo para simular las diferentes técnicas que requerimos emplear en el tratamiento de estas lesiones. Obviamente todo esto sobre la base de un tratamiento y un entrenamiento microquirúrgico que es indispensable para la realización de cualquier procedimiento neuroquirúrgico. Nosotros sabemos que existen diferentes laboratorios y tenemos que ir de la microcirugía a la endoscopía. Aquí en este caso tuvimos la oportunidad de participar con el profesor Almefti, el profesor Borba, junto con Aldo Guiluz y Christopher Valencia, para complementar las técnicas microquirúrgicas con las técnicas endoscópicas a fin de proveer al paciente con la mejor técnica que se requiere en cada caso. En el instituto, nuestra escuela está influenciada por la escuela europea, con el profesor Beta, Grotenhuis, Giorgio Frank, Polo Capabianca, de Divitis, y obviamente la escuela americana, que han sido factores importantes para el desarrollo y la implementación de diferentes técnicas por la ruta endonasal endoscópica. Si nosotros hacemos un análisis anatomotopográfico, podemos ver que en la línea media podemos hacer abordajes quirúrgicos desde la región del seno frontal hasta la unión cranocervical. Y como bien lo mencionó el doctor Alen Castro, vamos a tener algunas limitaciones en sentido medio lateral si la lesión se extiende lo suficientemente lateral para no alcanzar. Entonces,
Con respecto a los meningiomas del piso anterior, como ya se demostró previamente, sabemos que existe una larga historia en el desarrollo y tratamiento de lesiones en esta región, y tenemos que fijarnos nosotros en una selección adecuada del paciente, en contar con el equipo adecuado para realizar cualquiera de las técnicas quirúrgicas. Obviamente, la neurocirugía ahora se trata de un equipo multidisciplinario en donde terapia endovascular, endocrinología, neurooftalmología, neurotología y obviamente neurocirugía van a participar en diferentes etapas del procedimiento del paciente, ya sea diagnóstico o terapéutico. Y concerniente a la técnica quirúrgica debemos de elegir cuál es el mejor corredor quirúrgico de acuerdo a la topografía de la lesión y a las condiciones clínicas del enfermo. Eso es lo más importante que nos va a ayudar a elegir la selección del abordaje. Nosotros podemos tratar por la ruta endonasal endoscópica una lesión central. ¿Por qué? Porque esta lesión central nos provee un corredor quirúrgico que es lo suficientemente amplio para poder tratar la lesión y en el caso de los meningiomas, tratar desde la base del tumor, haciendo una devascularización temprana y eliminando las áreas de hiperostosis asociadas. ¿Qué es importante? Que conozcamos cuáles son nuestros límites. Si tenemos una lesión que se extiende lo suficientemente lateral para pasar la línea orbitaria media, entonces vamos a tener dificultades, como se mencionó previamente, para poder ser agresivos en el tratamiento del implante a nivel de la porción lateral del tumor. De tal forma que entonces tenemos que estar conscientes que a un paciente le debemos de proporcionar el mejor tratamiento posible. Y si este tratamiento por la ruta endonasal endoscópica se escapa a un tratamiento integral en donde logremos un Simpson adecuado, entonces la técnica quirúrgica no será la más indicada para este paciente en particular. Entonces, tenemos que elegir y ser muy conscientes de las limitaciones anatómicas que tenemos al emplear un corredor quirúrgico transnasal para el tratamiento de una lesión que se encuentra en la base del cráneo. Si la lesión es central, no tendremos ninguna dificultad, pero si la lesión se encuentra lateral a esta línea que estamos marcando a nivel medial de las órbitas, entonces el tratamiento quirúrgico será incompleto. Otro punto que ya mencionó el doctor Allen Castro es precisamente el atrapamiento arterial que se puede presentar en algunas lesiones y en los cuales, en muchos de los casos, es preferible una ruta transcraneana para poder hacer una disección vascular apropiada. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales es posible que una vez que logramos la descompresión central del tumor, podamos ser cuidadosos en la manipulación y la disección arterial que se requiere en estos casos. De tal forma que entonces, por la ruta microscópica podemos lograr un excelente resultado, o por la ruta endonasal en casos seleccionados. La invasión pial ya también se mencionó como un factor importante para identificar qué paciente puede ser sometido o no a un procedimiento endonasal endoscópico. El doctor Alberto Ortega y el doctor Juan José Ramírez realizaron unos trabajos muy interesantes sobre estudios de resonancia magnética con la fracción de anisotropía para valorar si existe o no infiltración pial por los meningiomas. Entonces es importante conocer esa información en el periodo preoperatorio. Existen diferentes algoritmos que nos indican cuál va a ser el mejor abordaje dependiendo de la extensión que tenga el tumor, dependiendo de las condiciones del olfato, la extensión lateral del tumor, o si tenemos compromiso de la clinoides anterior, en el caso de los meningiomas, que se encuentran en la parte posterior del piso anterior del cráneo. Y de acuerdo con esto podemos elegir, como bien se mencionó por parte del doctor Allen Castro, un abordaje supraorbitario, sea o no con asistencia endoscópica, un abordaje endoscópico endonasal o alguna otra variedad de abordaje dorsolateral que nos permita lograr la exéresis completa de la lesión. El doctor Allen Castro nos ha hecho un excelente análisis sobre las características que presentan las diferentes series. Si nosotros vemos aquí algunas series, notamos nosotros que la remoción total en algunos casos llega a ser arriba del 95%. Sin embargo, cuando tratamos lesiones del surco olfatorio, esta disminuye a cerca de un 50.94%. Entonces esto es importante considerarlo en el periodo preoperatorio para poder ofrecer una mejor ruta. Este es un caso muy relativamente sencillo, un tumor pequeño, abordado con un abordaje perional, un meningioma del tubérculo estelar. Una vez que logramos eliminar el implante de la lesión, la técnica quirúrgica es relativamente sencilla, podemos quitar un tumor de pequeño tamaño en un tiempo relativamente corto, como pueden ver ustedes aquí.
Y el tratamiento del implante será otra cuestión que vamos a discutir posteriormente. Otro caso también, una lesión que presenta una porción lateral a la carótida interna, en la cual preferimos hacer un abordaje transiliar, como bien nos demostró el doctor Allen Castro. Nos vamos directamente al implante de la lesión para poder lograr la devascularización temprana del meningioma y con esto poder liberar el tumor de las estructuras vecinas. Aquí la ventaja que tenemos, ya se mencionó, es la visión directa que tenemos de los nervios ópticos y del árbol vascular. Vemos aquí adherencias firmes del nervio óptico hacia el meningioma y entonces podemos lograr una descompresión del tumor y la exéresis del mismo para tratar después el implante tumoral. Lo importante en la técnica quirúrgica por la ruta transcraneal es que ataquemos primero el implante, devascularicemos el tumor y una vez que se retira el tumor, tratar en la forma adecuada el implante con la remoción de la dura madre y el área de hiperostosis asociada si fuera el caso. ¿Algún otro caso? También un meningioma de la región del tubérculo celar, realizado la remoción, asistido con aspiración ultrasónica, como podemos ver aquí, para al final lograr la descompresión completa de la lesión y la reconstrucción de la dura madre con un parche de sustituto de dura madre y un adhesivo tisular. Ahora, cuando hablamos de lesiones del surco olfatorio, The Diabetes publica una serie con 100% de remoción total de la lesión, para una serie de Kazam del 58% y de Almeida de un 70%. Cuando nosotros analizamos los resultados en cuanto a las complicaciones que se puedan presentar y lo comparamos con la región del tubérculo celar o el plano esfenoidal, los resultados tienden a ser mejores en los meningiomas que se localizan en esta región que en los meningiomas que se localizan a nivel del surco olfatorio. No, sin embargo, vamos a notar que existe una alta incidencia de complicaciones en relación a la fístula del líquido cefalorraquídeo cuando comparamos las técnicas endoscópicas con las técnicas microquirúrgicas. El porcentaje de infecciones tiende a ser discretamente superior cuando analizamos diferentes series. El deterioro visual obviamente puede verse incrementado por la técnica que se emplee cuando empleamos las rutas dorsolaterales si lo comparamos con la ruta endonasal endoscópica. La mortalidad se mantiene en cerca del 1 al 3% dependiendo de la serie que analicemos. Es alguno de nuestros primeros casos tratados por la ruta endonasal endoscópica. Hacemos un tratamiento inicial del implante tumoral una vez que se ha realizado la remoción del hueso. Se realiza la disección del tumor desde la base a la periferia, identificando el árbol vascular a nivel dorsal, en este caso de la arteria comunicante anterior, y preservando los vasos sanguíneos. En este caso hacemos la remoción completa de la lesión, prácticamente en un solo bloque por tratarse de un tumor pequeño. Sin embargo, en otros casos requerimos del auxilio de la aspiración ultrasónica para descomprimir inicialmente el tumor y de esta forma poder lograr la disección periférica. ¿Qué ventajas tiene el abordaje endoscópico endonasal? Obviamente la remoción temprana y completa del implante dural, y si esto no lo podemos lograr por esta ruta, entonces el paciente tiene que ir o a un abordaje combinado o a un abordaje por la ruta dorsolateral. Vamos también a tratar el área de hiperostosis asociado, y al hacer la devascularización del implante obviamente disminuimos la cantidad de sangrado durante el procedimiento, y al hacer la descompresión inicial del tumor, una descompresión interna, minimizamos la manipulación hacia el aparato visual y el infundíbulo pituitario, como podemos ver que se preserva excelentemente en esta disección. Ahora bien, la remoción temprana del implante lo hacemos mediante un fresado de alta velocidad con fresas telescópicas de 14 centímetros, y es importante que definamos nuestros límites. Hemos visto accidentes graves en el tratamiento de la porción hiperostótica, en el caso de meningiomas, pero la disección ósea puede ser muy difícil, sobre todo cuando tratamos lesiones como displasias fibrosas. Si nosotros vamos a someter a un paciente es porque queremos lograr un Simpson grado 1. Y de acuerdo con diferentes series, eso se puede lograr hasta en el 70% de los accesos endoscópicos endonasales, siempre y cuando seamos cautelosos en la selección del paciente. Y obviamente, la hiperostosis asociada, como lo demostró el profesor Almerti hace muchos años, se encuentra invadida por lesión tumoral. De tal forma que entonces un tratamiento por cualquier ruta que no trate con el área de hiperostosis va a ser un tratamiento incompleto
y puede conducir a una recidiva de la lesión tumoral. La disminución del sangrado transoperatorio es más que obvia porque hacemos una devascularización temprana de las arterias etmoidales anterior o posterior, dependiendo del caso de la localización del tumor, y con esto, pues obviamente un tumor avascular es mucho más fácil de manejar que un tumor que se presenta con un sangrado transoperatorio que puede llegar a ser importante. La mínima manipulación de las estructuras neurovasculares la vamos a lograr mediante una descompresión inicial de la lesión tumoral y con ello la preservación de las estructuras neurales, en este caso el infundíbulo pituitario y el aparato visual, así como las estructuras vasculares, que en el caso de los meningiomas de la región del tubérculo celular van a ser el complejo de la arteria comunicante anterior con los segmentos A1 y A2 de cada lado. Es importante que tengamos en consideración que si bien muchas de las veces se dice no se opere por ruta transcraneal porque usted va a producir lesiones en el parénquima cerebral, el doctor Allen Castro comentó brevemente que es importante que nosotros podamos hacer una discreta retracción tumoral mediante el uso de espátulas, siempre y cuando lo hagamos en forma transitoria, periódica, y que obviamente logremos una depresión del líquido cefalorraquídeo para que la gravedad nos ayude durante el procedimiento quirúrgico. Sangrado se puede presentar y el sangrado puede ser muy importante de tratar, entonces tenemos que tener en consideración las estructuras anatómicas que se esconden por debajo de la capa ósea que estamos trabajando. Vemos aquí un ejemplo, un paciente con una lesión arterial durante el abordaje, vemos aquí un vampire que dicen mis residentes, y entonces logramos una hemostasia adecuada de la región, sin embargo nos impide a nosotros realizar la remoción del tumor en este caso. Aquí la prioridad es obviamente contener el sangrado que hemos producido por una mala manipulación del equipo de fresado, y entonces este paciente lo llevamos por la ruta transcraneal, hacer una remoción de la lesión de la forma acostumbrada sin mayor problema. Noten que a pesar de la disección cuidadosa, sí manipulamos discretamente los nervios ópticos, aunque ya se mencionó que en muchas de las ocasiones esto no se traduce en un déficit visual para el paciente. La remoción completa de la lesión, vemos aquí el colgajo pediculado no septal que se colocó después del intento de abordaje y la remoción de la lesión completa. La fístula del líquido cefalorraquídeo puede convertirse en una grave calamidad y por ello es importante anticiparla desde el momento que se hace el abordaje quirúrgico. Sabemos que vamos a abrir las cisternas y con ello vamos a tener una fístula franca del líquido cefalorraquídeo que tiene que ser reparada, sobre todo al momento de finalizar el procedimiento quirúrgico. Y ser cuidadosos en colocar en forma adecuada el colgajo pediculado nasoseptal para de esta forma impedir que éste se retraiga y condicione una fístula postoperatoria. Ya se habló de las características clínicas que presentan los meningiomas de la región del tubérculo celular. No vamos a ahondar en ese sentido. El colgajo óseo lo podemos hacer en bloque o mediante fresado completo, y una vez descubierta la región, hacer la devascularización temprana de la dura madre asociada y después el tratamiento de la lesión mediante aspiración ultrasónica o pinza de biopsia y disección, y de esta forma, vean, el tumor se encuentra completamente devascularizado, de un color gris claro, de una fácil manipulación, y nos permite poder irlo disecando de las estructuras vasculares que se encuentran inmediatamente por arriba y por debajo de la lesión. Con instrumentos adecuados podemos coagular vasos sanguíneos que se encuentren en la cercanía de la lesión y realizar la remoción del tumor como hemos visto previamente. El resultado postoperatorio para este tumor central, sin encasillamiento arterial y que no presenta invasión pial, es excelente resultado postoperatorio. Este mismo tumor con una extensión más lateral, con encasillamiento pial o con encasillamiento arterial, pues no va a ser el abordaje más adecuado para esta lesión. Meningiomas del surco olfatorio, pueden tratarse también este tipo de lesiones. El riesgo de una fístula de líquido cefalorraquídeo obviamente se va a incrementar. El abordaje es básicamente el mismo, en el cual hacemos un acceso endoscópico endonasal dirigido hacia la región de la lámina cribosa para que podamos tener un acceso amplio a esta región, realizar el fresado adecuado y con ello la devascularización de la lesión al inhibir el sangrado de las arterias etmoidales posteriores y anteriores para dirigirnos a la región más anterior de la lesión. Y con esto podemos lograr la identificación de la lesión tumoral, sus límites, la exposición del mismo y convertir este meningioma de la base del cráneo en un meningioma de fácil acceso que se puede manipular una vez que se ha devascularizado, como pueden ustedes ver, el color blanco de la lesión prácticamente avascular,
que nos permite un manejo ergonómico muy apropiado. La preservación de las cisternas y la conservación del tejido encefálico que se encuentra inmediatamente por detrás de la lesión tumoral, que nos permite la exéresis completa de la lesión y en este caso, por tratarse de un implante central, hacer la descompresión completa del implante y con ello lograr un Simpson 1, que es lo adecuado en esta situación, y después realizar una reconstrucción apropiada. Resonancia magnética postoperatoria con una adecuada resolución del problema. Algún otro caso, de un tamaño mucho mayor, en el cual hacemos la misma técnica, la descompresión central del tumor, traemos hacia el centro de nuestro abordaje la lesión e identificamos cómo se preserva el tejido neural que se encuentra en la porción dorsal de la exposición del tumor. Vemos aquí en este caso en particular que el abordaje endonasal endoscópico presenta una ventaja al poder tratar la porción más inferior del tumor y de esta forma lograr una descompresión completa de la lesión tumoral. Resonancia magnética postoperatoria con un adecuado resultado quirúrgico. Abordajes combinados, como en el caso de esta lesión, que se presenta con un gran compromiso en las fosas nasales, pero también con un compromiso importante del piso anterior. Decidimos un abordaje combinado con un abordaje transvasal con un pericráneo para hacer la reconstrucción del defecto. Vemos que el tumor se encuentra comprometido incluso en la porción ósea. Hacemos un abordaje combinado, tanto por la ruta transvasal como por la ruta endonasal endoscópica, y en este caso podemos ser capaces de retirar la porción inferior del tumor una vez que se ha devascularizado, y esta invasión que se presenta en las fosas nasales la tratamos por la ruta endonasal. La reconstrucción lo hacemos en forma mixta por la ruta transvasal y por la ruta endonasal endoscópica, colocando diferentes capas de acuerdo a lo descrito por Schwanz. En este caso en particular colocamos una malla de titanio para separar la cavidad nasal de la cavidad intracraneal y con ello concluimos la reconstrucción en una forma adecuada. Entonces, la reconstrucción en estos casos la hacemos tanto por la ruta endonasal como por la ruta transcraneal, y para ello empleamos dos colgajos de pericráneo que colocamos, uno por la ruta transcraneal y otro por la ruta endonasal endoscópica a través de un agujero que hacemos por debajo de la glabela. Y de esta forma aislamos las cavidades nasales de la cavidad intracraneal y de esta forma evitamos la fístula de líquido cefaloraquídeo, que puede ser deletérea en estos casos. En otros casos preferimos el tratamiento por la ruta transvasal, en este caso un paciente con McCune-Albright, en el cual hacemos la remoción de una displasia fibrosa de gran tamaño por el acceso transvasal, y después nos dirigimos a la región de la silla turca para tratar un adenoma de hipófisis productor de hormona de crecimiento, el cual realizamos sin mayor dificultad con la técnica convencional, en este caso por la ruta transvasal, hasta que protruye la aracnoides de la cisterna supracelular, y preservamos de esta forma nosotros las estructuras aracnoideas para evitar, aquí vemos la aracnoides protruyendo, para evitar la presencia de fístula de líquido cefaloraquídeo. Podemos emplear abordajes combinados para el tratamiento de diferentes lesiones, en este caso una adenoma de hipófisis, que no tiene mayor caso de discutir, y otro tipo de lesiones que podemos tratar son los estesioneuroblastoma. Sabemos que se presentan la mayor parte con epistaxis o con obstrucción nasal, que existen diferentes grados histopatológicos, pero concerniente a la técnica quirúrgica, los mejores casos para tratar por la ruta endonasal endoscópica son aquellos que no presentan una invasión intracraneal muy importante. Cuando esa invasión intracraneal es muy importante, preferimos hacer un abordaje combinado, tanto por la ruta transvasal como endonasal endoscópica, a fin de lograr la descompresión completa de la lesión tumoral y una reconstrucción adecuada por capas, como vimos en el video precedente. Vemos algún ejemplo de un tumor con estas características. Vamos a evitar toda la parte teórica. Importante en el caso de los estesioneuroblastomas, la identificación y sección de las arterias etmoidales en estas disecciones del doctor Aldo Aguiluz, que realizó durante su estancia en el laboratorio de la Universidad de Pittsburgh, y realizar una disección ósea amplia, desde el seno frontal hasta la región del plano esfenoidal, para con ello tener un control periférico absoluto de la lesión. Y con esto, obviamente, lograr una descompresión tumoral completa. En estos casos es importante recordar que al momento de hacer la remoción de la apófisis Crista-Galli, debemos ser cautelosos en el manejo de la dura madre a fin de evitar un sangrado venoso de la inserción del seno longitudinal superior. Y una vez que logramos esta exposición, hacemos la apertura dural, la identificación de los bulbos olfatorios y con ello la remoción completa de la lesión.
Vemos algún caso, un video corto, paciente con una gran lesión, la doctora Marité Palma trata en forma inicial la porción intranasal del tumor con técnica microquirúrgica por la ruta endonasal endoscópica, haciendo la descompresión completa por la ruta endonasal y entonces permitiendo que nosotros trabajemos la parte dorsal del tumor con un fresado extenso de la región de la lámina cribosa para poder acceder hacia la porción intracraneana y con ello lograr el tratamiento oncológico de esta lesión. Es importante hacer la remoción del bulbo olfatorio para lograr el tratamiento integral de estos pacientes. ¿Algún otro caso? Igualmente, un tumor que tiene un compromiso muy importante en las fosas nasales, en el cual se inicia la disección por parte del equipo de neurotología con microdebridador, se hace la remoción del tumor que compromete los senos paranasales y con ello podemos acceder nosotros al tratamiento de la porción que se encuentra a nivel intracraneano con una disección amplia desde el seno frontal hasta la región del plano esfenoidal, como podemos ver aquí. Se hace la permeabilización y liberación del antro maxilar y entonces de esta forma se logra un resultado quirúrgico adecuado para este tipo de tumor. ¿Sí? Ahora, es importante que nosotros dispongamos de diferentes técnicas para el tratamiento de diferentes tipos de lesiones tumorales. Si el tumor es susceptible de tratarse por una ruta transcraneana, se tratará por una ruta transcraneana. Cuando las condiciones del enfermo o la topografía de la lesión requieren de un manejo mucho más complejo, entonces tiene que tratarse con accesos combinados. Y eso lo hemos mencionado en algunas ocasiones en el caso de los megalodondomas, en donde se requieren de abordajes combinados para lograr un tratamiento integral y no casarnos con una técnica dorsolateral microscópica o una ruta inferior endonasal endoscópica, sino una combinación de las mismas para lograr una remoción adecuada de la lesión. Creo yo que la selección del abordaje requiere un adecuado conocimiento anatómico y obviamente una curva de aprendizaje. Necesitamos una cuidadosa selección de los pacientes para cada una de las técnicas quirúrgicas a fin de optimizar la técnica y evitar las complicaciones. Para los casos de pacientes tratados por la ruta endonasal endoscópica, la reconstrucción multicapas con un injerto de fascia lata, un fragmento de hueso o algún otro tipo de material para mantenerlo en su sitio y el uso de colgajos vascularizados y alternativas de material autólogo es indispensable para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo. En lesiones que tenemos extensión lateral, ya se mencionó reiteradamente, la técnica endonasal endoscópica no va a ser la más apropiada, pero podemos combinar diferentes técnicas para lograr la adecuada remoción de la lesión. Muchas gracias.